Siéntate, tómate una cerveza y acompáñanos en la Taberna Feminista. Bienvenidos a la Taberna Feminista, el podcast donde vamos a echar el chismecito feminista de la semana. Ya estamos listas para darle otra semana, otro tema. Ya también leímos los comentarios que nos dejaron en el último episodio. Vayan, y si no lo han escuchado, ustedes seguramente se van a sentir identificados porque todas hemos tenido un amigue tóxico. Entonces vayan, y si no han dejado su comentario o no lo han compartido, no se olviden de irlo. Muchísimas gracias a todas las personas otra vez que nos escuchan semana con semana. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle en la campanita para que les envíe notificación cada que subimos nuevo video, y también suscribirse en Spotify, porque Spotify también les manda notificación, y para que vayan a echar el chisme con nosotras, para que vayan y escuchen el chisme, sobre todo el último episodio que estuvo bueno. Estuvo bueno el chisme. La verdad es que no sé si puedo considerarme en este punto creadora de contenido digital, pero apenas me di cuenta que en Spotify también había una campanita. Entonces vayan a nuestra cuenta de Spotify como La Taberna Feminista y también activen la campana por cualquier cosa, para algo debe de servir. Heike dice que no sabe si puede considerarse como creadora de contenido, pero hace 2 episodios la inventada dijo 10 millones. Hace 2 episodios dije que tenía 10 millones. 10 millones de seguidores en TikTok. Cosa que no Falso, tengo 11,000. Sí, si tuviera 10 Tengo millones, 11,000. mira, ya no estaríamos trabajando. No estaríamos trabajando, dedicaríamos nuestra vida a la Taberna Feminista, y en un punto lo haremos. En un punto. Acuerden, graben este momento, en un punto Miren, lo el haremos. episodio 140 van a ver que sí. Sí, yo digo que sí. Y bueno, el día de hoy, la semana pasada, quienes escucharon nuestro episodio es sobre amigos y amigues tóxicos. Entonces, esta semana nos vamos a ir por un tema un poquito más serio, pero ya saben aquí que siempre con nuestra chelita y de amigas platicamos todos los temas de la manera más relax posible. Entonces, el día de hoy les vamos a platicar del trabajo doméstico remunerado. Sí, aquí creo que es necesario, yo no sabía la diferencia hasta hace algunos minutos que me explicó Majo, que también existía el trabajo doméstico no remunerado. Y no sabía específicamente a qué se refería, pero ya después que me dijo que a las mujeres que se dedican son amas de casa, pero no les pagan sus esposos, a este tipo de trabajo se refería el trabajo doméstico no remunerado. En este episodio hablaremos del trabajo doméstico remunerado, es decir, el de empleadas del hogar, trabajadoras del hogar, pero sin lugar a dudas vamos a dedicar también un episodio completo al otro tema de no remunerado. Sí, para quienes escuchen raro que se le diga trabajo, algo que no te paga, es porque tenemos muy normalizado el hecho de que las labores del hogar y las labores de cuidado y crianza se realicen de manera gratuita, y muchas veces escuchamos a gente decir, pues ¿tú qué haces si estás en casa y no haces nada?, cuando en realidad hay un gran tema detrás del trabajo doméstico no remunerado y las labores de cuidado y de crianza que realizan en su mayoría las mujeres. Pero si tú eres mantenida, solo cuidas a los niños. Ajá, y todo lo que pasa detrás de eso, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, no sabemos, pero dedicaremos un episodio en específico a hablar de trabajo doméstico no remunerado, pero ahorita nos vamos a ir con el trabajo doméstico que sí se remunera, pero que muchas veces no se le reivindican sus derechos a las personas que trabajan en este ámbito. Se remunera, pero es necesario que abramos la discusión porque se remunera de forma fatal, porque nadie aprecia en realidad el hecho de tener contratada a una empleada doméstica, porque ahorita vamos a ver un poquito las estadísticas de que al menos en México 9 de cada 10 personas trabajadoras del hogar son mujeres. Entonces, si nos escuchan mucho diciendo trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, es porque en su mayoría sí son mujeres. Sí. Al menos en México. Es un poco como lo que les platicábamos en el tema de trabajo sexual. Gran parte de las trabajadoras sexuales son mujeres, y en este caso estamos hablando de trabajadoras o trabajadores domésticos, también gran parte, muchísimo más del 50%, casi el 100% son mujeres. Entonces ahorita vamos a platicarlo, y en general nos vamos a referir a trabajadoras y no trabajadoras y trabajadores, aunque sí tendremos ahí un apartado en el que hablaremos de qué onda con los hombres que trabajan en las labores domésticas. Porque también por ahí viene un poquito de nueva cuenta el tema de brecha salarial.
Pero bueno, ¿Y ya... machismo dónde? Ya sé, ya ahondaremos más ahorita que vayamos desarrollando el tema, así que quédense con nosotros, es un temita un poco más técnico, pero necesario de abrir la discusión al respecto. Y creo que, amiga, tú tienes más la película completa de cómo fue el antecedente, porque creo que este tema lo vimos mucho en redes sociales. Había mucho activismo ya desde hace varios años, pero creo que algunos lo notamos más cuando vino el boom de la película mexicana Roma. Sí. A mí sí me gustó. Roma y la visibilización del trabajo doméstico en México, que ya habían visibilizado las activistas por alrededor de 20 o 23 años. Cuando nos decidimos hablar este tema, yo le contaba a Heikki. En su tiempo, en el 2018-2019, que fue cuando salió Roma y fue cuando más estuvo en boga este temazo. Este tema de trabajo doméstico, era un momento en el que yo estaba trabajando en comunicación para asociaciones civiles y activismo político e incidencia política por parte de la sociedad. Entonces a mí me tocó trabajar con varias de las activistas que estaban reclamando los derechos de las trabajadoras domésticas y la ratificación del convenio 189, que más adelante les vamos a platicar what the fuck con el convenio 189 y qué onda con todos estos tecnicismos que vamos a estar platicando. Pero en este tiempo en el que yo estuve trabajando con las asociaciones civiles, me tocó conocer la historia de Marcelina Bautista, que es una de las activistas que, para quienes no la conozcan, acá les voy a dar un flashazo para que se acuerden más o menos de quién es. Ubicamos todos a Cuarón, Alfonso Cuarón, que es un cineasta mexicano súper reconocido, que además de su gran trayectoria tiene un Oscar y ha sido nominado al Oscar varias veces y además hizo la mejor película para mí de Harry Potter. Suscribo. Entonces, tenemos muy, muy ubicado a Alfonso Cuarón y junto con otros cineastas mexicanos es como de los mexicanos que más se admiran y más renombre tienen. Entonces Alfonso sacó esta película que se llama Roma, que a muchos les encantó. No es tanto de mi agrado, pero a muchos les gustó bastante y de hecho fue una de las películas por las cuales llegó al Oscar Alfonso Cuarón y junto con Yalitza Aparicio, que fue la que interpretó a la protagonista de esta película. Entonces esta película nos retrataba básicamente una familia whitexican de la Roma Condesa que no tenía como tanto dinero como para considerarse rica, pero sí el suficiente para tener una trabajadora doméstica de planta. Entonces cuando salió esta película se visibilizó muy, muy, muy cañón el trabajo doméstico en México y en la premier de esta película y en las varias funciones gratuitas que se dieron a lo largo del país, Alfonso Cuarón llevó a un activista junto con él para hablar precisamente de los trabajos, de los derechos de las trabajadoras domésticas. Y nos guste o no, o sea, sí fue un poquito más cuando más gente conoció a Marcelina. Sí, ella se llama Marcelina Bautista, es una activista que ella es de Oaxaca, es indígena, mixteca, y cuando llegó a México tenía 14 años y ni siquiera sabía hablar español. Entonces... Ese es un dato que hace ratito que me comentó Majo, me sorprendió muchísimo porque ella llegó para ser aquí trabajadora del hogar y pese a que ya tenía como cierta edad y no hablaba español, aquí vino a aprenderlo y de repente terminó haciendo incidencia en la política pública a nivel nacional. ¡Wow! Incidencia en la política pública y no solo eso, se ganó ¡wow! Una beca y además el financiamiento de varias organizaciones internacionales y nacionales para que ella pudiera continuar con su AC que se llama CASE y que ha trabajado por los derechos de las trabajadoras domésticas por más de 20 años. Entonces, esta mujer indígena mixteca de Oaxaca llegó no solo a iniciar una nueva vida como en la Ciudad de México, porque ella pues no era de aquí, sino llegó a levantar la voz por todas las trabajadoras domésticas que no tenían ningún tipo de derecho. Ojo aquí porque me refiero como a ninguno, no tenían días de descanso, ni horario, ni salario fijo, ni horario fijo, y había muchas mujeres que estaban trabajando por un salario mínimo, ¿no? Entonces es muy, muy, muy poquito dinero para la cantidad de trabajo que realizan las trabajadoras domésticas. Algo que me encanta de Marcelina es que normalmente cuando hablamos de derechos humanos surge la discusión de
las personas que netamente a través de la academia, es decir, a través de los estudios, se vuelven activistas de derechos humanos, sí estará muy padre el estudio y todo lo que lleguen a aportar en cuanto a teorías y demás. Sin embargo, no hay nada, bueno, no es como que se trate de un privilegio el hecho de que seas activista porque ya lo sufriste en tu vida, ¿no? Pero creo que cuando conoces en propia voz la problemática y la reflejas y alzas la voz al respecto, yo creo que eso le da muchísimo más valor al trabajo y más autenticidad que cuando lo haces a través de diplomados de la academia, ¿ya saben? Sí, siento que últimamente el discurso de igualdad de derechos y de género en específico se ha estado llevando mucho por esta idea de sácame los apuntes, ¿no? Uh-huh. El texto, las autoras, los libros, sí está bien, claro que a todas nos enriquece darnos una empapada de todas estas cosas técnicas y de la teoría, sobre claro todo la teoría sí. feminista, las diferentes ramas, claro que es necesario, pero también recordemos que la incidencia política y la incidencia desde el activismo como tal es una de las partes más fundamentales, y muchas de las activistas por los derechos de las mujeres más importantes son activistas de campo, que se la pasan todo el tiempo viviendo la problemática por la que luchan y que se enfrentan a esas realidades todos los días, por lo tanto las entienden y son tremendamente empáticas. De hecho, Marcelina, acá otro dato curioso de esta gran mujer que yo admiro mucho. Marcelina, cuando fundó CASE, que es la ACE con la que ella levantó la voz y empezó a renombrar, que de hecho tuvo financiamiento de la Fundación MacArthur y de varias otras instituciones. Ella todavía era trabajadora doméstica, ella todavía se encontraba realizando este trabajo día con día, y a la par de eso estaba creando una AC que iba a cambiar después de muchos años el futuro de las mujeres y de los hombres también, que llegaran a ser trabajadores domésticos. Entonces ahí yo me digo a mí misma, y como que yo no puedo sola. Y como que yo, siendo morra privilegiada blanca a mis 27 años, no puedo. Y yo así. Sí, lo sé. Ayuda, no puedo porque me da ansiedad. No puedo porque me da ansiedad. Ya sé, Marcelina me hace pensar que estoy perdiendo mi vida, malgastándola en algo. No lo sé. Pero la admiro muchísimo. En TikToks, tal vez. La admiro muchísimo, porque también eso que mencionas, tú y yo desde una postura privilegiada podríamos sí estudiar un posgrado, sí estudiar una maestría, y claro que lo haríamos porque nos encanta también el estudio, pero justamente las trayectorias como Marcelina, como Leticia Mora, me parece que es en el colectivo de víctimas indirectas de feminicidio y demás, que ahorita no tengo en la mente, pero que evidentemente son mujeres influyentes en temas de derechos humanos. Creo que debes de reconocerle muchísimo la trayectoria que tienen y cómo hicieron de ello, sí, pues de una tragedia, un movimiento social. Eso sí me parece completamente rescatable. En el tiempo en el que les comento que ya les había contado también, yo creo, desde el primer episodio, que yo estuve muy metida con la comunicación por parte de asociación civil y sociedad civil organizada en general, porque no solo es ya la sociedad constituida como una AC, sino a veces es la sociedad civil organizada haciendo incidencia política. Me tocó conocer a mujeres que yo decía, es que estas mujeres se necesita escuchar sus historias. Hay una activista que se llama Juanita, que vive en Chiapas y hace activismo por las personas migrantes y las mujeres indígenas violentadas, que si no conocen su historia, se meten a Fondo Semillas ahí y buscan Juanita y la van a encontrar, porque yo me fui a grabarla. Y así miles de mujeres que conoces y dices, no, muchas de ellas ni siquiera se reivindican como feministas, ojo ahí. Sí, no, porque la lucha que llevan no tiene para ellas necesariamente que llevar la bandera feminista. Sí, entonces también aquí un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, que es interseccionalidad en nuestros discursos, pero desde aquí yo lo veo súper importante. Otra cosa que me gustaría decir antes de que ya Heiki nos dé todo, nos vamos de lleno a lo legal. Empiece de Leuleya. Mira, clavado a las leyes de clavado aburrido. Avanzar en el video de YouTube. Ay no, le vamos a contar chistes como me vayan pasando. Okay. Ay, le pegué a la mesa, se va a escuchar horrible. Pero ay, bueno, Majo le pegó a la mesa. Perdona sus oídos. Disculpen por ese gran pop que van a escuchar. Otra cosa que me gustaría decir es que a mí no es que no me gustara la película de Roma.
Ok. O sea, sí me gustó, creo que la fotografía está increíble y la dirección de Cuarón siempre ha sido buena. Cuarón es un gran director. Lo que no me gustó fue el discurso de los medios y de la gente a partir de la película de Roma, porque la película de Roma cuenta la historia de Cleo, me parece que se llama, el personaje que interpreta a Yalitza. Es una historia muy fuerte. La vemos pasar por varios problemas, pero a final de cuentas es la historia de la trabajadora que estaba en casa de Alfonso Cuarón, un poquito más o menos modificada, porque ya todos sabemos que Cuarón era de la Roma Condesa y que era whitexican, que terminó siendo cineasta, pero y que es además una persona que intenta tener bastante perspectiva de género y de derechos humanos. Lo hace bien. Lo hace bien. Entonces, a mí lo que no me gustó fue que incluso cuando Cuarón todo el tiempo en su discurso le dio lugar a Marcelina y a las activistas que invitó, porque no solo, o sea, a ver, yo le estoy contando la historia de una de las mujeres que hizo este trabajo, pero no es la única. Hubo muchísimas ACEs dedicadas a la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar que se aventaron años, querides, años, o sea, 10 años, 20 años, 25 años exigiendo sus derechos, y pese a que Alfonso Cuarón en todo momento les dio su lugar como activistas y luchadoras sociales, en las notas que veíamos en internet y en el discurso de la sociedad, mucha gente, cuando ya se logró la ratificación del convenio 189, decía: es que gracias a Roma, gracias a la película de Roma, y las activistas, mira, quedaron después de 20 años de estar luchando, de estar levantando la voz, porque a final de cuentas el discurso fue como: gracias a Alfonso Cuarón y gracias a Roma ya se logró esto. Después de estos comentarios, claro, Cuarón subió un video justo con Marcelina Bautista haciendo hincapié en que era el trabajo de ellas de muchos años, pero a mí este discurso no me gustó, no me encantó, y la verdad sí me hizo molestarme un poco con la película de Roma, pero es buena película. Ok, sí entiendo entonces la molestia. Sí le entiendo, la verdad. Y bueno, pasando a nuestro siguiente bullet respecto al marco jurídico, inserte música aburrida de elevador. No es cierto, se los voy a tratar de dar lo más rápido y sencillo del mundo posible. Y justamente lo que había luchado Marcelina era de que en México, digamos que México es estado parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y ellos tienen un convenio, el convenio número 189, que es el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que se refiere justamente a esta figura que estamos platicando. Y este convenio, lo que normalmente pasa en materia de derechos humanos, de tratados internacionales, es que los estados parte sí suscriben los convenios, es decir, sí dicen: ok, sí, yo sí quiero que Sí, yo le entro a esta nueva normatividad internacional, véngase para acá. Pero la realidad es que muy pocas veces lo ratificamos, que es lo que se logró en 2019 gracias al activismo de Marcelina. En 2019 se ratificó este convenio en México y también a la par, en ese mismo año, se incluyó un apartado de las trabajadoras del hogar, de las personas trabajadoras del hogar, en la Ley Federal del Trabajo. Más o menos, lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo son unas consideraciones que me parecen atinadas, otras no tanto si consideramos el contexto, pero ya ustedes me lo comentarán en redes sociales o me interrumpirás ahorita diciéndome qué onda con eso, ¿no? Perdón, me acordé ¿te acuerdas de el programa que había con Eugenio Derbez donde salía y le hacía ¡córtale! No sé por qué me imaginé siendo el portero de Eugenio. Así Majo ahorita, ¡córtale esa parte! Bueno, lo que la ley refiere es que una persona trabajadora del hogar es aquella que realiza actividades de cuidado, o sea, aquí también incluye de personas o de mascotas, de manera remunerada, o realiza también actividades como aseo, asistencia o cualquier otra cuestión inherente al hogar en el marco de una relación laboral. Ojo, aquí también cabe destacar que se señala como el tema de que es remunerado, se le paga específicamente por ello, que esa es la distinción con las amas de casa. Uh-huh. Y justamente aquí la ley también aborda que pueden existir 3 tipos en los que esta relación laboral puede surgir,
que es cuando residen en el lugar donde laboran, que aquí pues sí, evidentemente hay como más consideraciones a detalle, que se cuide su integridad, su intimidad, que duerma en un lugar seguro, que inclusive se le otorguen 9 horas mínimo de sueño a la persona trabajadora y demás. Y aquellas que no residen en el lugar, es decir, solo llegan a la casa, limpian, hacen la actividad inherente al hogar y se retiran. También existen aquellas personas que trabajan con varios patrones, pero no residen en ninguno de estos domicilios, ¿no? O sea que sí se dedican como a dividir la semana, su semana de trabajo en diferentes casas, lo cual es algo que hacen muchísimas personas y evidentemente también era algo que tenía que contemplar la Ley Federal del Trabajo. Algo que me pareció importante es que la ley tiene prohibido que las personas menores de edad, pero menores de 15 años, realicen este tipo de actividades. Y yo creo que es necesario porque ahí también podría haber temas como de abuso, de acoso. Entonces, me pareció atinado que colocaran como esta prohibición en la ley. Perdón, amiga, aquí te voy a hacer una pausa para darles más o menos el número porque la estadística justo también está en 15 años o más. Entonces, ahorita, según la ENOE, tenemos 2.5 millones de personas mayores de 15 años o de 15 años ocupadas en el trabajo doméstico remunerado. Entonces, también desde la estadística las estamos contando a partir de los 15 años. Sí, claro, que idealmente ninguna persona menor de edad en México debería de desempeñar un trabajo, ¿no? Idealmente, sin embargo, pues cuando ves la realidad de nuestro país, es algo que es necesario, termina siendo necesario, ¿no? En algunas familias. Entonces, al menos aquí, la ley sí es como muy clara de personas menores de 15 años no podrán desarrollar estas actividades. Pero, por ejemplo, las personas empleadoras se van a tener que abstener de que si la persona trabajadora tiene arriba de 15 años, pero no más de 18, o sea, es menor de edad, pero tiene más de 15 años, cuando éstas no hayan acabado la secundaria, se va a abstener de contratarlas, a menos que se asegure de que terminen esta escolaridad, lo cual me parece muy ideal. O sea, me parece algo que los empleadores no se van a preocupar porque sus trabajadoras acaben la escuela, o sea, se van a preocupar porque saquen la chamba del hogar y ya. Me parece muy ideal, pero ok, ahí está en la ley. Creo que hay muchas cosas que están en la ley que son como, nadie les hace caso a eso. Sí. O sea, sí. Para mí sí es lo ideal, sería lo ideal en cualquier trabajo que si estás empleando a una persona menor de 18 años, le des tiempo y a lo mejor recursos para poder terminar su escolaridad básica, pero creo que es muy raro, o sea, como muy pocas personas lo van a hacer. Sí, precisamente, y creo que bueno, eso es algo medio irreal que nos ocupa la ley, pero también la ley debe de conocer como de los usos, tradiciones, o sea, de lo que se estila hacer en este tipo de contrataciones, y justamente porque saben lo que se estilaba hacer antes en estas contrataciones, fue que prohibió las pruebas de embarazo para contratarlas. O en caso de que quedaran, o se realizara la relación laboral, y en caso de que quedaran embarazadas posteriormente, si las corrían, se iba a configurar la discriminación. Entonces tienen prohibidísimo correrlas o pedir prueba de embarazo. Duda jurídica, amiga. ¿Eso está prohibido en la Ley General del Trabajo, en la Ley Federal, del Trabajo en general o solo en la parte de trabajo doméstico? No, en general. Yo ahí conozco varios empleadores que no le hacen caso a esa parte de la ley. Muchas mujeres han sido discriminadas por estar embarazadas, ¿eh? En general, de hecho, existe un apartado completo que deben de observar los empleadores para cuando sus empleadas están embarazadas. Les debe de proporcionar horas de lactancia, que tengan un espacio enfocado a ello, que creo que se les puede reducir la jornada, eso queda como a negociación, pero sí, hay todo un apartado que la ley prevé para empleadas que están embarazadas. Y evidentemente no se les puede correr.
Y los empleadores, No oigo. no, No, eso no no lo vi, veo. eso no lo vi. No lo vi, no se la leí. Pero es que Firma tu renuncia, firma tu renuncia. Ay, ya sé. Es nefasto porque evidentemente, pues, después, cuando vemos la realidad, caemos en cuenta de que toda la ley federal del trabajo termina siendo un sueño que nadie va a cumplir. Y está terrible porque por años se luchó porque la gente tuviera derechos laborales. O sea, imagínate también todo lo que llevamos luchando porque las empleadas, trabajadoras del hogar, tengan derechos y que no se les cumpla. Y de hecho no se les cumple porque ahorita vamos a ir a los datos duros. Pero bueno. Continúo con Cries in Spanish. Cries in Spanish. Precisamente quería mencionar un poco que la ley también prevé los recesos de 3 horas entre turnos matutinos y vespertinos. Ellas tienen 3 horas, pues evidentemente porque hacen actividades físicas, o sea, actividades de limpiar, cuidan un bebé. Es por eso como que este break se extiende más en este tipo de contrataciones. Y aquellas que están de planta, por así decirlo, sí tienen derecho a al menos 9 horas de sueño. O sea, 9 horas de que se encierran. Sí, completamente. Y justamente aquí algo necesario de entender es que en todos los casos, en este tipo de contratación, los empleadores les deberán garantizar los alimentos. Si viven ahí, evidentemente también la habitación, o sea, digna y segura, pero los alimentos van de cajón en todo este tipo de relación laboral. Y yo aquí quiero hacer como el nefasto comentario de que hay muchas personas que consideran que no está bien o les están dando como de más si les dan alimentos. Bro, literalmente ya es un derecho que tienen en la ley, o sea, no les estás haciendo el paro en darles de comer, no, o sea, es algo a lo que tienen derecho. Aquí ya no hay pretextos, o sea, No. Aquí ya no me pueden decir, no, es que están exagerando, no, ya la ley dice que así tiene que ser y lastimosamente por este tipo de empleadores que menciona Heiki que están así de, no, es que yo porque le tengo que pagar seguridad social, es que yo porque le tengo que dar 3 horas de descanso, que porque no le puedo hacer una prueba de embarazo. Por esto las activistas y la sociedad civil organizada sigue poniendo el ojo en todos los empleadores y las trabajadoras domésticas para que se respeten los derechos que ya por ley tienen. Y ojo, ya para terminar de caerles mal a los empleadores, la obligación que tienen también es inscribirlas al IMSS. Entonces, nada de que no va a ser, no te voy a dar prestaciones, no, o sea, ellas por ley merecen que inclusive la relación laboral esté hecha por contrato, especificando un montón de detalles medio aburridos que no les voy a platicar aquí, pero es muy específico. Entonces, el problema es que, pues, estas personas de repente lo que suele ser muy común es que llegan del interior de la República, terminan en este tipo de trabajos y evidentemente no conocen sus derechos, o sea, no saben ni a quién acercarse, o como Marcelina, que llegan y ni siquiera hablan español. Uh-huh. Entonces, esto termina siendo de repente letra muerta. Sí, aquí, después de esto que nos explicó Heiki, me parece muy importante resaltar varias cositas. Por ejemplo, en 2019 fue cuando se ratificó, el convenio 189, que fue del que ya nos platicó Heiki, y a partir de 2019 se instaló el programa piloto del IMSS, que fue el programa en el que las trabajadoras del hogar podían inscribirse para este piloto antes de que ya estuviera como bien establecido en la ley para ver cómo funcionaba, cuánto de cuota les tenían que pagar los empleadores para poderlas inscribir al IMSS, cómo iba a ser todo este proceso. Y lo que sucede es que ya han pasado, bueno, nos tocó la pandemia en el intermedio, ¿no? Pero ya han pasado bastantes años y sigue habiendo muchísimas trabajadoras, y por muchísimas no me refiero al 40%, al 50%, es más del 90% que sigue trabajando de manera informal, a pesar de que ya está escrito en la ley que su derecho es tener un contrato, como mencionaba Heiki, que debe de estar por escrito, debe tener un contrato y debe tener derechos laborales como los tenemos todas y todes idealmente. 99%. Al menos en 2021 el Economista sacó una nota donde indicaba que era el 99% de personas, de trabajadoras del hogar que se mantienen en la informalidad. Y ustedes dirán,
yo soy godín y también vivo en la informalidad. Pues sí, pero no está bien eso. Según la ley no está bien eso. Según la ley tendrían que darte derechos laborales. Entonces, una de las cosas que nos gustaría platicar aquí es que el hecho de que esté en la ley no significa por sí que se va a respetar y que todas las personas van a tener estos derechos. Sí, creo que eso siempre lo menciono un montón cada vez que hago como intervención jurídica en alguno de los episodios, pero muchas veces las leyes no son congruentes con los contextos reales y termina siendo letra muerta. Y en este caso estamos viendo la estadística que es 99% de México, de personas en México que se mantienen en la informalidad, de trabajadoras domésticas, entonces nos estamos dando cuenta que esto termina siendo letra muerta. Y ahora ya nos vamos a meter un poquito en algunos datos. Por ejemplo, al inicio yo les decía que gran parte de las trabajadoras domésticas son mujeres. Este es el 89% de las personas que trabajan en labores domésticas de manera remunerada. Son mujeres, llegamos casi al 90%, lo cual es demasiado. Por eso en general nos referimos como trabajadoras domésticas. Y otro dato que a mí me parece bien importante que tengamos es que aquí también, como les decíamos al inicio, hay brecha salarial. Y la brecha salarial está bien marcadita para que no me digan que no existe, porque ya los cachamos ahí en TikTok que varias personas estaban como, no, que la brecha salarial no existe, que a mí me paguen el desayuno, que es su culpa por tontas, porque no escogen buenas carreras. Entonces no, aquí es la misma carrera y la diferencia está terriblemente marcada entre hombres y mujeres, y aún así el 47% de las mujeres que trabajan y tienen percepciones salariales de trabajo doméstico recibe un solo salario mínimo. Mientras que en el caso de los hombres se baja este porcentaje del 47 al 27%. Solo el 27% de los hombres que son trabajadores domésticos reciben un salario mínimo y el resto está por encima de un salario mínimo. Entonces acá también tenemos bien marcadito que seguimos ganando menos, a pesar de que somos mayoría. Eso está nefasto. Sí, porque, o sea, creo que uno de los argumentos que nos decían precisamente en TikTok era que era nuestra culpa la brecha salarial porque elegíamos carreras que no eran de alta demanda o que no te dejaban un buen ingreso. Y aquí podemos ver que tal cual son los mismos oficios, es la misma actividad que realizan y aún así es mejor retribuida a los hombres que a las mujeres. Aun cuando me atrevería a decir que las mujeres terminan haciendo más actividades usualmente porque no solo se dedican a temas como de limpieza, sino que también se dedican a temas de cuidado. Inclusive temas de cuidado, o sea, sacar a pasear al perro es un tema de cuidado de mascotas. Y no solo eso, temas de cuidado también muchas veces, y como lo vimos en la película de Roma, muchas veces las trabajadoras domésticas hacen este trabajo de niñera por el mismo salario, ¿no? Están cuidando a los hijos, están educando de cierta forma también a los hijos, sobre todo las que están de planta. Las que viven ahí todo el tiempo adquieren también estas responsabilidades de crianza de los niños. Entonces ahí estamos teniendo como dos trabajos diferentes, que es el de las labores del hogar y las labores de cuidado y de crianza. Algo que me da muchísima tristeza es que evidentemente pues cuando identificas eso, que hay mujeres que están criando a los hijos de otras, como es con las trabajadoras del hogar, es que estoy tratando de revolver los dos conceptos, perdón, por eso me trabo un montón, pero trabajadoras del hogar que se dedican a temas de cuidado, están criando a otros niños, pero también ellas seguramente son madres, entonces, ¿qué pasa con sus hijos? Gran punto ahí el que tocó Heiki. O sea, es que sí, te hace preguntarte ello y pues evidentemente es triste ya cuando ves los casos de que son niños que crecen pues abandonados por la mamá o que los dejan con los demás hermanitos en lo que ellas salen a hacer estas tareas de cuidado y regresan a casa. Y acá voy a meterme en otro tema que está muy hablado y muy teorizado también desde el feminismo, que es la doble jornada laboral de las mujeres. Ojo, la doble jornada no ocurre solo con trabajadoras domésticas, es una
En general. Es un hecho de las mujeres que trabajan y además maternan o hacen las labores domésticas de la casa, y es que en general las mujeres tenemos una doble jornada que no impacta de igual forma a los hombres. ¿A qué me refiero? ¿Qué es eso de la doble jornada? Tenemos 2 trabajos básicamente, por eso se llama doble jornada. El trabajo remunerado, que es el que hacemos para sobrevivir y poder comer, y además el trabajo que hacemos en la casa. Entonces, estas trabajadoras domésticas perciben un salario bastante bajo y en su mayoría sin ningún tipo de prestación ni derechos laborales, y una vez que llegan a su casa, también les toca hacer todo el trabajo dentro de su casa. O sea, lo mismo que hicieron por trabajo remunerado, pero ahora dentro de su casa, ya sea las labores de crianza de sus hijos, las labores domésticas en su casa. Entonces, es tanto trabajo que a veces es agotador y que hace que como mujer no te puedas mover al mismo ritmo que a lo mejor lo haría un hombre que tal vez es trabajador del hogar, pero cuando llega a su casa tiene una pareja que realiza como todas las actividades del hogar, ¿no? Entonces tú lo haces en tu trabajo, pero a la hora de llegar a casa vas a tener a tu pareja, que es quien se dedica a cuidar a tus hijos y a hacer la cena y limpiar la casa. Entonces esta doble jornada no impacta de la misma forma a hombres que a mujeres. Tienes toda la razón. Y precisamente cuando creemos que no podemos radicalizar más una situación, viene la pandemia por COVID. Y aquí lo que sucedió con este nicho de trabajadoras, según el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, porque evidentemente ya tienen un sindicato aquí en México que es completamente necesario, durante la pandemia más trabajadoras de planta laboraron durante muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente pues las personas que se encerraron en sus casas y tenían una trabajadora de planta se encerraron con ellas, y obviamente pues ya no era solamente lavar los trastes que generaban 2, 3 personas que se quedaban en casa quizás, sino ahora los de toda la familia. Entonces laboraron durante muchísimo más tiempo, durante lo que llevamos en la pandemia. Sin embargo, esto no significó que se les aumentara el sueldo. Uh-huh. Entonces, pues para ellas significó un perder porque fue más trabajo por el mismo sueldo, completamente. Y eso fue en las personas que no perdieron ese trabajo, porque cabe mencionar que la tasa de desempleo de este nicho en específico de contratación fue alrededor del 25 al 50% en México. Digamos que en nuestro país, en otros trabajos, la tasa de desempleo fue del 15%. Sin embargo, para las trabajadoras del hogar fue de entre 25 a 50%. Es que estuvo bien duro. O sea, yo creo que todos quienes están, bueno, por ejemplo, Heiki y yo que estamos aquí, y además quienes nos están escuchando, tuvimos este breakdown emocional bien fuerte en la pandemia, de que tenías que estar encerrado, de que a lo mejor no podías ver a tu familia, a tu pareja o a tus amigos. Esta preocupación de qué vas a hacer, cómo va a estar tu trabajo, pero creo que también, al menos nosotras, vivimos este momento en cierto tipo de privilegio, porque nuestros trabajos nos permitían seguirlos realizando desde casa, y el trabajo informal fue el que más se vio dañado en la pandemia. Muchas personas que trabajaban de manera informal, ya sea comerciantes, trabajadoras domésticas y de diferentes nichos, pues no solo se estaban preocupando porque había una pandemia mundial, sino también porque no tenían que comer y porque no tenían trabajo y porque perdieron absolutamente todo. Entonces creo que es muy importante como ver estos temas con su contexto y estudiarlos desde la interseccionalidad de que no todos vivimos la misma realidad con la misma situación, por ejemplo en el caso de la pandemia. Así es, y para cerrar este tema de la pandemia y las cifras, cabe recalcar que para inicios de 2020 existían 2.4 millones de personas ejerciendo esta labor. Sin embargo, para 2021 el número se redujo considerablemente a 1.6 millones. O sea, muchísima gente. Muchísima gente. Muchísima gente se quedó desempleada. Casi 1 millón de personas que vivían del trabajo doméstico. Entonces, este es un tema duro, sí, pero también me parece que es un tema que se tiene que hablar y se tiene que retomar, porque hay muchísima gente que considera que no es necesario.
como no está tanto tiempo, no hace tantas cosas, porque esa es una característica muy especial del trabajo doméstico. Y aquí yo me voy a ir a mi lado bien feminista, queridas. El trabajo doméstico es un trabajo que ha sido asociado a las mujeres en general en la historia. Y normalmente las cosas que han sido asociadas con lo femenino siempre se menosprecian. Por eso conocemos tantos insultos como de corre como niña o todos estos insultos que van relacionados a que lo femenino está mal. Me confieso culpable que en algún punto de mi vida yo hablaba de lo femenino como algo malo, como algo tonto, como algo absurdo, y entonces hay una frase que a mí me gusta mucho que es: lo personal es político. Menospreciamos a nuestra mamá que hace trabajo doméstico y que a lo mejor es ama de casa y no tiene un trabajo formal en una empresa con un horario definido, pero le va peor, ¿no? Porque el trabajo doméstico no remunerado son horas de trabajo sin ningún tipo de remuneración y sin descansos, porque no descansas sábados, no descansas domingos, no descansas nunca. De la maternidad, de las labores de cuidado de personas, por ejemplo, de la tercera edad o de personas enfermas y del trabajo del hogar no descansas. Entonces, lo que hacemos de manera personal también se refleja en lo político y en las situaciones, por ejemplo, como las trabajadoras domésticas, que este tipo de trabajo siempre ha sido un trabajo menospreciado de ni siquiera hace tantas cosas. Y yo de verdad que no entiendo por qué la gente no logra visualizar que es una chamba completamente enorme, que no solo se refiere a temas de limpieza, sino que de crianza, de cuidados, no lo sé, o sea, creo que la gente no lo valora bien, como bien dices. Me acordé ahorita de un libro que leí que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Y este libro básicamente lo que retrata en poquitas páginas es que justamente no nos estamos dando cuenta que los grandes genios de sus épocas, en las materias que ustedes quieran, lograron ser esos genios gracias a que tenían atrás a una mujer, ya sea esposa, ya sea madre, que siempre les tenía como cuidado como toda la parte... Cubiertas sus necesidades. De necesidades, exacto, de comida, de vestimenta, de limpieza, de cuidarles el sueño, o sea, cosas tan sencillas como cuidarles el sueño. Y creo que evidentemente pues no lo consideramos, no lo vemos, porque nadie habla de eso, o sea, todo el mundo dice que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Cómo odio esa frase. Ya sé. Pero es que en realidad tampoco se dan cuenta de que detrás de esas grandes mentes, en todos los contextos, las materias que quieras, existía una mamá, una hermana o una esposa que los tenía satisfechos en todas las necesidades básicas. Entonces, por eso les permitió dedicarse netamente a pensar y a ser unos genios en lo que eran. Y mira, si ustedes son fans del cine, acá les voy a recomendar algunas películas que retratan muy, muy, muy bien toda esta situación. Hay la película de este... Ay, no, se me fue el nombre. Ya regresamos porque yo no quería hacer mi pregunta. Al aire, porque se iba a escuchar muy mal. Se iba a escuchar muy mal. Sí la planteó muy mal. Pero sí la planteé muy mal, porque no sabía cómo plantearla. Pero se llama la película La teoría de todo, y que es la historia de Stephen Hawking, y sobre todo de cómo su pareja lo ayudó para estar y terminar en donde estaba. Y también hay una película no, ese es un documental, no es película, pero parece película, porque está contada muy, muy como historia de la Fórmula 1 del equipo Williams, en el que te cuentan cómo gracias a que la mujer estuvo trabajando y sosteniendo básicamente el hogar, en cuanto a económico y labores del hogar, este hombre que era apasionado de la Fórmula 1 y de las carreras logró hacer su equipo porque le dedicaba el 100% de su tiempo a que eso funcionara, ¿no? Y entonces no sabemos cómo se llama su esposa, cuando en realidad su esposa es básicamente la responsable de que ese equipo fuera posible. No sabemos cómo se llama la esposa de Stephen Hawking, pero sí sabemos que gracias a ella él pudo estar en donde está, y de esta historia miles, así de fácil. García Márquez en algún punto dio en una entrevista el hecho de que gracias a que su pareja hizo absolutamente todo, tanto trabajar, mantener a los hijos, ayudar a los hijos, cuidar a los hijos, estudiar, darle de comer, limpiar la casa.
él pudo escribir 100 años de soledad y después pudo convertirse en García Márquez, ¿no? Entonces creo que todas estas labores del hogar siempre se menosprecian y en este caso se han menospreciado al grado de que ni siquiera queremos pagarles de manera justa a las personas que lo realizan. Y amiga, para concluir este episodio que creo que nos ha llevado a un buen tema, yo quisiera preguntarte si crees que es posible ser feminista, pero tener contratada a una empleada doméstica. Porque, bueno, voy a adelantarme yo a mi respuesta. Yo creo que en un mundo ideal, evidentemente este tipo de trabajos no deberían de existir porque son precarios, sí, porque son súper mal pagados y porque las personas se arriesgan a demasiados maltratos, ¿no? Entonces, yo creo que en un mundo ideal no deberían de existir. Sin embargo, si nos localizamos en México, en América Latina, con todas las estadísticas que tenemos en cuanto a gente de escasos recursos, si una persona puede sacar adelante a su familia a través de que se le contrate como trabajadora del hogar, yo lo haría. Y probablemente esto no me haría ni más ni menos feminista, pero al menos sabría que pude emplear a una persona que lo necesitaba. Pues yo considero que le hemos dado una connotación negativa al trabajo doméstico, pero sobre todo porque es un trabajo muy mal pagado y en donde las mujeres principalmente son muy explotadas, ¿no? Considero que el trabajo doméstico, por lo que ya les comenté, tiene una connotación negativa también porque es el trabajo que está generalmente dirigido por mujeres y realizado por mujeres, incluso en esta parte remunerada. También en algún punto les platicaremos en qué porcentaje está el peso que llevan las mujeres que hacen las labores domésticas no remuneradas, pero en este caso en específico, como que trabajo se ha visto como malo porque es un trabajo que realizan mujeres en específico, casi siempre. Personalmente creo que está bien, yo no tendría ningún problema en contratar a una trabajadora del hogar solo si se le respetan todos sus derechos y de la forma correcta. Mientras tanto, por ejemplo, yo en algún punto lo hablé con algunos de mis roomies hace mucho tiempo, de la posibilidad de contratar a una persona que nos ayudara a hacer la limpieza del hogar y yo personalmente dije, yo no me siento cómoda pagándole a una persona para que haga algo si no le puedo dar un sueldo justo. Porque en ese tiempo yo no podía sustentar un sueldo justo y además derechos laborales de una trabajadora. Por lo tanto fue como yo personalmente no me siento cómoda con el hecho de explotar a una persona porque sé que no es el dinero que yo le puedo dar no es el dinero que merece, ¿no? Entonces para mí el trabajo doméstico puede ser un trabajo completamente justo y bien pagado, que el hecho de que sea trabajo doméstico no lo hace malo. Más bien el hecho, o sea, lo que lo convierte en malo es que se explota a las mujeres, no tienen un buen sueldo, no tienen derechos laborales, no tienen visibilización y muchas veces, ahora sí que como lo vemos retratado en Roma, son personas que están ahí y que hacen absolutamente todo lo indispensable para que nosotros estemos bien, pero parece que están en otro punto. Hay una escena que a mí me gusta mucho de la película en la que ellos dicen que ella es parte de la familia, pero todos están comiendo en el sillón y ella está comiendo en el piso, ¿no? Entonces, se supone que es... Cuarón lo intentó retratar de esta forma justo para que se viera que no es parte de la familia, ¿no? Que realmente ella está como trabajadora y no es parte de la familia, aunque así se sienta. E incluso si la tratas muy bien, va a haber una cosa en la que no vas a ser completamente igual, porque a final de cuentas es una trabajadora doméstica, pero es una trabajadora doméstica que está tomando responsabilidades terriblemente fuertes como la crianza de tus hijos, que es algo que me parece fundamental. Entonces considero que es trabajo no solo realmente pesado, sino una responsabilidad ética bastante grande y que debería de ser mucho mejor pagada. Y que se les debería de respetar aún más por todas esas actividades que hacen, ¿no? Hace poquito te platicaba de esta publicación que alguien subió el screenshot. Oh, sí, hay un grupo en Facebook que se llama Lady Multitasking y lo que hacen ahí es pues pasarse consejos de señoras fifís, no sé, todo tipo de consejos. Y una de ellas publicó que tenía en oferta
o les ofrecía a dos muchachas así lo puso, dos muchachas de Chiapas que eran sumisas, que eran jóvenes, que aprendían rápido las cosas y que si alguien quería más informes se comunicaran con ella. Yo creo que las cosificó completamente, las redujo a cosas, desde el hecho de que mencionó como la parte son sumisas, aprenden las cosas rápido, vamos, o sea, eso no es digno tratar a una trabajadora doméstica de esa forma, darle esa connotación. Creo que debió haber hecho un pronunciamiento como tengo a dos personas interesadas en trabajo doméstico, ¿alguien está interesado? O algo así. No sé, creo que pudo haberlo hecho de alguna forma menos elitista y clasista posible, pero pues ¿qué esperamos del grupo de Lady Multitasking? ¿Qué esperamos de las señoras de Polanco y de Chapultepec sí, unidas? Y que se refieren a ellas como chacha, como sirvienta, como la muchacha, la señora Doña Mari, la señora que me ayuda, cuando no, o sea, creo que aquí también viene un poco el tema de conceptos menos peyorativos, porque pues la ley lo adopta así, y el convenio también, como personas trabajadoras del hogar. Aquí yo voy a hacer dos intervenciones. Una es que me da mucha risa que digan la señora que me ayuda. No te está ayudando, le estás pagando, o sea, y literalmente no te está ayudando porque ella está haciendo todo. Ella está haciendo todo en tu casa, no te está ayudando, está haciendo todo lo que tú no quieres hacer, ¿no? Entonces no es como... Es mucho esta idea de cuando... Me suena mucho esta idea de cuando los hombres dicen, pero yo te ayudé a lavar los trastes. Ah, sí, así. Pues gracias. Ah, no, pues gracias. Ten tu Oscar. Por lavar los trastes en donde comiste, que tú ensuciaste. No, pues gracias. Entonces, este punto me parece muy interesante, la forma en la que se refieren a las trabajadoras domésticas, que ya en sí, esa forma, a mí me parece peyorativa porque está... menospreciando lo que representa el trabajo doméstico. No la veo como trabajadora, sino como la señora que me ayuda, a la que le doy un dinero por ayudarme, ¿no? Entonces, otra cosa que me gustaría recalcar mucho de lo que mencionó ahorita Heiki es que esta idea de tengo dos muchachas que me ayudan, tengo dos muchachas que hacen las cosas de la casa y son sumisas, es mucho la idea que, y acá me voy a ir muy anticapitalista, discúlpenme, pero es mucho la idea que se le da a las personas que trabajan directamente con actividades físicas y que involucren su cuerpo. Por ejemplo, a obreros u obreras, que también se habla de obreros u obreras, por ejemplo, albañiles también, en este caso, que trabajan directamente con el cuerpo y trabajadoras sexuales también, como que son un objeto, como que son parte de lo que se necesita y listo, ¿no? Como si fueran una máquina o un robotcito que realiza algo constantemente todos los días y por eso le tienes que pagar, pero cosifican sus cuerpos en toda esta gama de trabajos que va directo con el trabajo físico. Siento que se cosifica el cuerpo y cuando son mujeres no solo se cosifica, sino se menosprecia y muchas veces hasta se insulta. O sea, infinidad de trabajadoras del hogar han sufrido violencia por parte de sus empleadores, y de la misma forma que infinidad de trabajadoras sexuales, por ejemplo, han sufrido violencia y violencia sexual grave. Entonces me parece que son temas que están muy ligados, aunque parecería que no. Claro, ahorita que mencionas todo este tema anticapitalista. Pero mira, con la cerveza aquí. No, es que justamente una de las modalidades de la trata de personas, que ya hablamos un poquito del tema, no me acuerdo en qué episodio. En el trabajo sexual. En el trabajo sexual. En ese episodio, una de las modalidades es precisamente el trabajo doméstico forzado. El hecho de que tengas como esclava a una persona. ¿Y ustedes creen que este tipo de casos no sucede? Bueno, apenas salió una nota de un caso, me parece que fue en Naucalpan, donde a una señora la tuvieron retenida durante 40 años. O sea, 40 años la estaban explotando como trabajadora doméstica. Toda una vida la tuvieron ahí. Y uno creería justo que esto no es real. Esta noticia de Heiki a mí me impactó, yo no me la sabía, la verdad, se los confieso, no la escuché, la verdad. Pero lo que sí es que me parece que a finales del 2019 y casi principios del 2020 me tocó hacer un proyecto de justo incidencia política de la sociedad civil organizada sobre las leyes del trabajo
en México hablamos de la Ley Federal del Trabajo y de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en general, pero en Brasil ahorita se está luchando contra el trabajo esclavo. Entonces, bueno, la esclavitud, pues ellos le dicen trabajo esclavo, pero es esclavitud en toda la extensión de la palabra, y uno de verdad pensaría que eso ya no existe y que eso ya no pasa, o sea, ya tiene mucho tiempo que no hay gente que vive en esclavitud, pero no es cierto. O sea, las condiciones laborales y la precariedad en la que muchas personas viven, de que de verdad necesitan comer, los convierte en ser parte de una modalidad de trabajo que, entre paréntesis, no es trabajo esclavo porque tú estás aceptando trabajar ahí, pero una vez que te metes, totalmente es esclavitud, por lo que te pagan, por las horas que trabajas, por la explotación, las condiciones, y no solo eso, también hay gente que está forzada a eso, que aunque no quiere, está forzada a realizarlo todos los días. Entonces, ojo aquí con las leyes del trabajo y la defensa de las trabajadoras y trabajadores. Ay, amiga, sí salí un poco deprimida de este episodio. Es la realidad. Pero es que los datos duros, o sea, sí son muy crudos y sí nos muestran la realidad como es. Ya existe una normatividad y el 99% se mantienen en la informalidad. Digo, también, pues esto va muy, muy de la mano de las necesidades que tienen las personas, ¿no? Evidentemente, si estas trabajadoras están pensando como en no esperarse que las contraten hasta que las contrate alguien que le dé prestaciones, pues evidentemente eso no va a suceder. Ellas se van a ir con la primer persona, con el primer empleador que les pueda dar algo medianamente digno o que les permita darle de comer a sus hijos. Sí, claro. Y ahora sí, amigues, ya para ir cerrando, el último punto de este podcast es básicamente qué viene para la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas. ¿Qué es lo que sigue después de 2020 y 2021, que fueron años de pandemia, y 2022 que continúa siendo? Oye, ya, esta pandemia ya nos robó muchos años. Ya nos robó demasiados años, yo ya no Yo puedo. cerré los ojos y pasamos de 2020 a 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ya sé, pero precisamente lo que viene a raíz, evidentemente, considerando que la pandemia ya va a seguir de aquí a quién sabe cuántos años, considerándolo así, yo creo que Siendo es necesario. pesimistas. No, sí, o sea, o realistas, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La idea es hacer un diagnóstico, o las autoridades deberían de hacer un diagnóstico sobre este tipo de trabajo, si se está cumpliendo o no la ley, y de ahí partir para revisar qué acciones pueden incidir en la política pública. De ahí, medirlas y evaluarlas. O sea, no es tan complejo, de veras, no es tan complejo. Suena a que Yo se sí, los dije porque aquí. yo aquí, Heikki lo dijo y yo haciendo mis matemáticas. O sea, ¿cuántos años tienen que pasar para que esto sea real? Bueno, también un poquito la realidad es que se ha demostrado que una vez que se reforma o se implementa una ley, los resultados los ves a 20 años después. No, pues gracias. Entonces, probablemente dentro de algunos años, ya llevamos 3. En 17 años. Ay, no. En 17 años. Ya sé. En 17 años podamos revisar, pues, cómo está este nicho de trabajadoras. O sea, si realmente les ha funcionado el que tengan ahí incluidos sus derechos en la ley. Evidentemente les deben de funcionar, porque yo creo que es mejor tenerlos que no tenerlos. Es mejor tenerlos y de ahí exigirlos a que estar luchando como Marcelina durante años para que se incluyan, para que sea considerado un trabajo. Entonces yo creo que por ahí podremos visualizar hasta dentro de 17 años cómo va este gremio. Aquí me parece muy importante porque es un argumento que yo utilizo mucho, por ejemplo, con los hombres que me dicen, matan más hombres que mujeres. Pues sí, Rey, pues sí, pero se están matando entre ustedes. Los datos se analizan en su contexto. Entonces, este último dato que nosotras les pasamos sobre la cantidad de trabajadoras, que me parece que es el 99% de trabajadoras domésticas que continúan en la informalidad, también es importante analizarlo en su contexto. No solo en el ramo de trabajo doméstico, en todos, la pandemia pues nos pegó muy fuerte y entonces desestabilizó muchísimo las estadísticas generales de la población y sobre todo las que hablan sobre trabajo y estabilidad económica o laboral. Entonces ya ahorita que vamos un poco entendiendo cómo va a ser esta nueva vida, Poquito a poco. Poco a poco se van a ir estabilizando estos números que
ahorita suenan muy dramáticos, al igual que los de violencia doméstica, que subieron muchísimo durante la pandemia, y conforme nos vayamos normalizando en nuestras vidas y en nuestras rutinas, tal vez estos números sobre específicamente de trabajo doméstico se vayan estabilizando y podamos visibilizar mejor cómo ha funcionado esta ratificación del convenio 189. Entonces, todo dato con su contexto. Claro. Digo, la parte triste es que yo les hablo ahorita muy de estadística, muy de que vamos a ver resultados a 17 años, pero en esos 17 años, pues cuántas injusticias ya no se cometieron nuevamente en contra del gremio, pese a que ya tienen sus derechos consagrados en una normatividad. Eso es lo que enoja verdaderamente. Y aquí también es que tenemos unas heroínas increíbles que todos los días siguen luchando por los derechos y la igualdad de derechos de las mujeres y de las trabajadoras domésticas. Entonces parece feo, 17 años suena mucho, pero estas mujeres como la que yo les mencionaba, Marcelina Bautista, hay muchas y que ahorita lo que viene para ellas, y pueden seguirlas en sus redes sociales, Case es una de ellas, y de ahí pueden encontrar la lista de seguidoras, de activistas, que trabajan estos temas, que dedican su tiempo a hacer un observatorio para la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas y que constantemente están viendo y cuidando que esta ley se aplique de la forma correcta. Apoyan a muchas trabajadoras domésticas que no tienen idea de cuáles son sus derechos y que día con día están haciendo actividades para que estos 17 años a lo mejor se nos reduzcan a 10 años o a 7. Sí, en un ideal perfecto, pero que todos los días están trabajando por esto, y esta es la importancia de la sociedad civil organizada que vimos muy marcadita en este episodio. Yo sé que a mucha gente no le gustan las AC, yo lo sé, que no mucha sé por gente qué. dice no sé por que qué. porque Bueno, sí, bueno. Mira, acá ¿también? nuestro viejito querido dijo muchas veces que nomás robaban dinero, y mira que a mí me cae bien mal, pero muchas veces lo dijo. También hay algunas ACE que sí roban dinero, claro y que sí hacen supuesto. como que trabajan y no trabajan y son más tratantes de personas que otras cosas, pero pues como todo sector tiene su negatividad, su lado amable y su lado no amable, ¿no? Yo creo que es más sencillo encontrar ACEs que funcionan a ACEs que no funcionan. Ese es mi criterio muy personal, pero salí muy agüitada de este episodio. Yo no, porque conozco muchas mujeres que son muy chingonas. Sí, claro, ya tengo un nuevo modelo de heroína. De heroína, sí, ya. Sí, yo conozco muchas mujeres que son muy chingonas y eso me da mucha esperanza. A mí la sociedad civil organizada siempre me ha encantado, a lo mejor porque he tenido el gusto de conocer a muchas mujeres que realmente dan la vida por ello. Entonces, sí está feo, sí está triste, pero miren, ya logramos un primer paso, que fue un paso grande, porque tenerlo ya en la ley y ratificar este convenio fue un paso muy grande que costó muchos años, y ya de aquí poco a poco nos vamos a ir adaptando y mejorando, y yo confío en que la sociedad está cambiando. Poquito a poco. Confío en que estamos cambiando. Poco a poco ahí vamos. Y ya para acabar, no se olviden de seguirnos en TikTok, Instagram, YouTube y ahora sí en Facebook, porque ya subimos contenido a Facebook, ya vamos a estar también más activas ahí, y en todas las cuentas nos pueden encontrar como @latavernafeminista. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también en nuestro Spotify, para que nos escuchen en el carro, para que nos escuchen lavando trastes. Yo sé que estos temas a veces suenan pesados, pero no lo son. Son divertidos. Bueno, no divertidos, algunos son muy tristes. Interesantes. Pero son interesantes y son necesarios. Escúchenos mientras están haciendo ahí la comidita, están lavando los trastes, y van a ver que poquito a poquito se van a ir interesando más, y cuando nos toca hablar de chismecitos se van a reír mucho. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Como cada episodio, de verdad, les queremos mucho. Besitos. Besitos. Esta vez no nos vamos a despedir con nuestros nombres. Sí, nos vamos a despedir con perfecto. nuestros nombres. Yo soy Heiki Díaz. Yo soy Majo Ramírez y esto es La Taberna Feminista.